profunda enhorabuena a los que tenéis la suerte de participar, de asistir a ella. La paz es un bien indispensable para la felicidad. No se puede ser feliz, no podemos estar contentos si no estamos en paz con nosotros y en paz con los demás. La paz es necesaria para el bienestar individual y colectivo. Me van a permitir que disienta de algo de don Andrés, de Andrés. Voy a mostrar mi desacuerdo serio. Me voy. Yo no he venido, lo más importante no es la conferencia que voy a pronunciar, la charla, la conversación que vamos a tener. Lo más importante, sin duda alguna, es lo que vosotros estáis haciendo y lo que ellos hacen a lo largo de todo el año para que vosotros podáis estar aquí. Estoy tan seguro de esto que afirmo que me voy a limitar en esta charla a explicar lo que vosotros hacéis, a explicar con palabras que no es necesario, porque lo importante es hacerlo. Esta es la razón por la que el nombre le cuadra también. Talleres de la Paz. La paz no se aprende con palabras, con discursos, con conferencias, con pensamientos, ni con escrito como puedo hacerlo yo. La paz se aprende haciendo lo que vosotros estáis haciendo en los talleres. Y yo lo único que voy a hacer otra vez, lo repito, es describir lo que vosotros hacéis, partiendo del supuesto de que la paz es un tesoro que hemos, como ocurre con los grandes tesoros, que localizar y buscarlo para ver dónde está, porque no siempre están al alcance de la mano. En muchas ocasiones está escondido. Probablemente es el tesoro más importante, porque los demás tesoros, los que tienen experiencia, los que ya tienen tienen más edad, saben que otros tesoros sin la paz no sirven. Ni el dinero, ni la riqueza, ni las casas, ni los coches, ni las tierras, ni la comida, ni los vestidos, ni los triunfos, vayan poniendo ahí, para nada si no estamos en paz con nosotros mismos y si no tenemos paz con las personas que nos rodean. Porque, como él ha dicho muy bien, la paz es uno de los sinónimos de la felicidad. Si no tenemos felicidad y si no estamos contentos, lo demás no vale nada ni vale para nada. Pero es que la paz, además, es una meta. Como ocurre con las carreras, ahora acabamos de terminar por la televisión el Tour de Francia. Tenemos que esforzarnos, que correr mucho para alcanzarla. La paz es una meta a la que tenemos que buscar, para localizarla y después trazar un camino dilatado, zigzagueante, la mayoría de las veces ascendente, otras veces descendente, porque no está al alcance de la mano. La paz es un fruto, como las naranjas de aquí de San Pablo, que hemos de cultivar pacientemente a lo largo de toda nuestra vida para poder recogerlo y saborearlo, para que después nos alimente. La paz es un resultado que hemos de lograr trabajando mucho, como estáis haciendo en estos días aquí. Aquí estáis aprendiendo, después lo explicaremos, los trabajos que tenemos que desarrollar para después, a lo largo de todo el año, de toda la vida, vivir en paz.
La paz es una lección que tenemos que aprender. No nacemos conociendo esta lección como no nacemos conociendo la mayoría de las lecciones. Vosotros sabéis muy bien la diferencia que existe en el ámbito del aprendizaje con los animales. Los animales recién nacidos, a los pocos días, a las pocas semanas, ya han aprendido todo o casi todo lo que tenían que aprender. Un burro, un caballo, un toro, una vaca, un perro o un gato. A los pocos días ya ha aprendido todo. Nosotros, si nos quedáramos solos, no solamente enfermaríamos, sino que moriríamos. Necesitamos aprender y que los demás poco a poco nos vayan enseñando las lecciones para simplemente vivir y mucho más para sobrevivir, para seguir creciendo y dando como los árboles frutales frutos. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Para descubrir algo, para acercarnos a su significado, tendríamos que hacer algo parecido a lo que hacemos con la salud, por ejemplo. Solo conoce, solo comprende, solo explica lo que es la salud el que la ha perdido. El que por una enfermedad, sobre todo si ha tenido enfermedades graves, cuando estamos enfermos, aunque sea con la gripe o con un resfriado, o con un dolor de cabeza, o con una pierna rota, o con un brazo roto, sabemos que es la salud. Lo mismo ocurre con la paz. Mirad a vuestro alrededor y descubrid quizá personas, quizá comunidades, quizá pueblos enteros, quizá naciones que no viven en paz, que sufren la guerra, que ansían, que buscan la paz porque no la tienen. La paz, sin la paz, no es posible, decíamos anteriormente, los demás bienes. Pero tenemos que afirmar además que sin la paz no es ni siquiera posible el trabajo o el ocio o la diversión. No es posible, no sirve para nada la ciencia y no sirve para nada las artes. Si no tenemos, si somos hombres, mujeres, niños o niñas, jóvenes, que vivimos en paz. ¿Cómo se aprende la paz? No estudiándola en libros, no escuchando conferencias como esta, no leyendo artículos. A la paz le ocurre como a otras destrezas, por ejemplo, con otras habilidades. Por ejemplo, montar en bicicleta. ¿Creéis vosotros que podemos aprender a montar en bicicleta leyendo un libro, leyendo el prospecto o leyendo un artículo? Como no intentemos montarnos, aunque nos caigamos, y alguien que nos ayude y nos empuje, no aprenderemos a montar en bicicleta. La paz tampoco. Y a nadar, he estado viendo un grupo de chicos y de chicas ahí en la piscina. ¿Cómo han aprendido? Echándose a la piscina, poco a poco, con la ayuda de los amigos, poco a poco, nadando mal, han aprendido a nadar bien. Y a bailar, como se aprende. Y a hablar, y a escribir, y a tocar los diferentes instrumentos que vosotros tocáis. Tocándolo, leyendo un libro, un simple libro, un prospecto, el que trae
los instrumentos, no aprenderéis nunca a tocar, interpretar canciones. ¿Cómo se aprende en la práctica, esa práctica? Haciendo lo que vosotros estáis haciendo. Yo me voy a permitir ofrecer 5 vías, las que vosotros estáis siguiendo, 5 caminos, 5 sendas, 5 actividades. La primera manera para aprender a vivir en paz, ¿cuál es? Lo que vosotros hacéis, convivir, vivir con otros. La fórmula aquí se ha interpretado y se ha ofrecido no solo a la provincia y Andalucía y España, al mundo entero. Talleres de la paz. ¿Qué se dan? Lecciones, conferencias, no valen. Perdónenme que lo diga, no. Aquí lo importante es ofrecer un espacio y hacer que conviváis personas diferentes, de diferentes maneras de pensar, de distintas formas de hablar, con distintas creencias. Viviendo y conviviendo, podéis aprender a entenderos y a, que es algo mucho más importante, a comprenderlo. Sabiendo, partiendo del principio, del doble principio complementario, conviviendo nos damos cuenta que todos somos iguales y conviviendo nos damos cuenta de que todos somos diferentes, las dos cosas. Por eso tenemos que respetarnos y por eso tenemos después que querernos. En primer lugar, la convivencia nos ayuda a ver que efectivamente, por hablar distinta lengua, por profesar distinta religión, por tener distinta cultura, por ser de distinta nacionalidad, no somos ni más ni menos importantes. Somos seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños o niñas, adolescentes, que somos iguales, seres humanos, que tenemos la misma dignidad y por lo tanto tenemos que respetarnos. ¿Qué es el respeto? Lo explicaba el otro día ahí en uno de esos artículos. Me preguntaban algunos en otro sitio lejos de aquí, ¿y qué es el respeto? Pues nada más y nada menos que la capacidad traducida en actitud y en obra, el valor que tienen los demás. Los demás, todos y cada uno de ellos, son seres importantes, al menos con la misma importancia que yo. Y por eso merecen respeto todos. Pero eso, ¿cómo se aprende? Perdónenme que esto sí lo vaya repitiendo. Conviviendo. Desde lejos, a distancia, incluso con la televisión, vemos a seres que nos parecen extraños, totalmente diferentes, porque viven de manera distinta, porque hablan de forma diversa, porque no los entendemos, porque piensan de otra manera, porque actúan de otra forma. Sin embargo, son seres humanos igual de importantes que nosotros. Pero ¿cómo se aprende? Ofreciendo un espacio, como han hecho ustedes, para que convivamos. Y entonces descubrimos que efectivamente son iguales que nosotros. Tan importante, digo la palabra, como nosotros. Porque efectivamente nosotros somos importantes, sobre todo por el hecho de ser seres humanos. Lo demás es accidental. Lo demás es accidental. Tiene menos importancia.
si tiene los hombres o las mujeres, el sexo, o los gays. Igual, los jóvenes, los adultos, igual en la importancia. Los blancos o los negros, los azules o los amarillos, los chinos o los indios. Vayan poniendo ahí ejemplos de esa diversidad. Y lo primero que tenemos que decir, son tan importantes como nosotros. Pero esto, repito otra vez, se aprende conviviendo. No es más importante un blanco con negro, ni un negro con blanco. No un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre. Pero, al mismo tiempo, tenemos que interpretar, que valorar, que conocer, que somos diferentes, para recrearnos, porque efectivamente esa es la gran riqueza humana. Yo suelo explicar cómo, incluso en los modelos de belleza, hay que aprenderlo. No son más bellos, más guapos unos que otros. Al principio, perdónenme que lo explique porque la mayoría de aquí son blancos, cuando yo era chico me parecía que los blancos eran los guapos y los negros eran los feos. Lo hablo aquí con toda claridad. Pero después, poco a poco, cuando me he ido fijando, y dije que de la cantidad de negros guapos y de negras guapas. Sin ir más lejos, pongo el ejemplo de la mulata, no es negra del todo, la que sale en la televisión para hablar sobre el fútbol, el deporte en general. ¡Qué guapa es! Que con ese pelo, con esa cara, con esos labios, con esos ojos, con ese tipo, ¡qué guapa es! He puesto este ejemplo, pero podemos poner, si nos fijamos con atención, vamos descubriendo cómo chinos, indios, rubios, morenos, altos, bajos, gordos, flacos, qué guapos son, qué guapos. Si nos fijamos y aprendemos a descubrir la belleza de las personas humanas, que es la belleza suprema. Antes estábamos hablando ahí de la interpretación de un árbol cualquiera, era una palmera, que la diferencia está en los ojos del que la mira. Un cerdo, un burro, un caballo, un toro o un gato, ven un árbol allí con sus frutos y sus palmeras. Pero cada uno de nosotros, si hemos educado nuestro gusto artístico, descubrimos algún significado. Y podemos decir, ¿qué palmera es más bonita y qué palmera más fea? Etcétera. Bueno. Nos hemos fijado en un caballo bonito y en un caballo no tan agraciado, en un toro y en otro toro. Pero ¿y los seres humanos? ¿Saben quién sabe mirar muy bien con esos ojos penetrantes para descubrir la belleza de los seres humanos? Las madres sobre todo. Las madres, y incluso a los niños recién nacidos. A nosotros lo mismo que nos ocurre con los chinos, nos creemos que todos son iguales, porque no hemos educado nuestra vista, y no son iguales, son muy diferentes unos de otros. Sin embargo, la madre, como ocurre con, sabe perfectamente distinguirle, decir, ¿qué ojo más bonito tiene mi niño o mi niña? ¿Por qué? Porque sabe mirarlo y sabe descubrir su verdadera belleza. Somos iguales y somos diferentes, pero tanto un aspecto como el otro
son dignos de tener en cuenta. Muy buenas. Vamos a seguir preguntando, ¿cómo aprendemos la paz? Hemos dicho, en primer lugar, conviviendo. ¿Cómo han hecho aquí? Ofreciendo un espacio y que convivan. En segundo lugar, acercándonos a la naturaleza. Eso lo conté yo el año pasado, me parece que fue aquí mismo. Que aquí yo, bueno, hace muchos años, hace 51 años, pero que aquí aprendí una cantidad de valores humanos simplemente por vivir aquí. ¿Por qué? Porque yo había tenido la desgracia de no vivir en la naturaleza. Pero aquí, cuando me acerqué, cuando pisé la tierra y las tierras, los árboles frutales, las montañas, los ríos, las flores, las naranjas. Fui poco a poco descubriendo cómo efectivamente yo, como ser humano, soy parte de esa tierra. Al lado de este mundo tan maravilloso, la primera virtud que cultivamos, ¿sabes cuál es? La humildad. Humildad viene, vamos, que hay algunos lingüistas o filólogos y saben perfectamente que viene de humus, que es tierra. El que pisa la tierra, conoce la tierra, tiene que ser inevitablemente hombre sencillo o humilde, como queráis decir. Pero además descubrimos cómo esa naturaleza aparentemente quieta está en continuo movimiento, pero en un movimiento ordenado, en un cambio progresivo. Nada hay parado y estático en la naturaleza. De la naturaleza nosotros aprendemos, lo segundo que voy a decir, a seguir viviendo, que es lo mismo que decir, a seguir creciendo, que es lo mismo que decir, a seguir caminando. Esto va dirigido no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos que estamos por aquí. Por eso les he repetido en tantas ocasiones que la vida empieza hoy. Porque solo vivimos si estamos dispuestos a seguir viviendo. Y esto nos lo enseña la naturaleza. En cuanto que el río se para, se muere. En cuanto que no sube por los árboles la savia, se muere. Todo está en continua ebullición y en continuo movimiento. De ahí tenemos que aprender nosotros a cambiar y a transformarnos, no solamente nosotros, sino también el mundo en el que vivimos. Y eso se aprende aquí, justamente por los cambios que ustedes han experimentado, de venir desde, me han dicho, desde Cuba a España, desde Marruecos a España, y después desde España a Marruecos. ¿Sabéis qué? Nos enseñáis a que nosotros nos dais lecciones para que nosotros cambiemos de manera de ver la vida. Pero también nosotros, modestamente desde aquí, con nuestros modelos de vida, os ayudamos para que también vosotros cambiéis. Pero la naturaleza, ¿qué otra cosa nos enseña? Sobre todo la paciencia. En el mundo actual, importantísimo. Las prisas hacen que nos agitemos demasiado y que nos muramos antes. La paciencia es el arte de conjugar el ritmo de la vida auténtica, de la natural, con nuestra propia vida cultural. Lo explico rápidamente. Un impaciente coge una mata cualquiera y quiere que se aligere, empieza a tirar para que crezca con mayor rapidez
¿Y qué hace? Que la destroza totalmente. Eso nos ocurre a nosotros en el mundo actual con la impaciencia. Queremos acelerarnos tanto que arrancamos de raíz la mata y arrancamos de raíz la vida. La convivencia, la naturaleza, que es lo que vosotros hacéis aquí. Un taller de la paz tiene que ofrecer un espacio donde convivir y donde vivir con la naturaleza. En tercer lugar, ¿cómo se aprende la paz? Con los juegos. Desgraciadamente, los adultos hemos reducido considerablemente el espacio de los juegos. Y esto hace que vivamos menos y que vivamos mal. Porque los juegos, los que tenéis aquí, hacen que, en primer lugar, respetéis las reglas. Sin reglas no se puede jugar. Piensen en el fútbol, en el baloncesto. Si no se respetan las reglas, no se puede jugar. Y en segundo lugar, los juegos colectivos hacen que respetemos a los otros, al adversario. Así se aprende la paz. Quizá me estoy alargando demasiado. En cuarto lugar, ¿cómo se aprende la paz? Mediante el cultivo de las diferentes artes. Aprendiendo los ritmos, las melodías de la vida. La música, he estado viendo cómo la practicáis, nos enseña no solamente el ritmo, como vosotros habéis visto, y las melodías, sino que nos enseña a armonizar los diferentes instrumentos o las distintas voces. En el ensayo que he contemplado ahora he visto cómo efectivamente el director hacía que todos a un mismo ritmo, con diferentes melodías, fueran en una extraordinaria, excelente armonía. Tenemos que respetar a los demás en su manera diferente de ser. Cada uno tendrá su propia melodía, pero todos tendremos que, como ocurre en la música, que armonizarnos para crear un mundo unido, un mundo armónico. Yo voy a concluir, me voy a saltar casi todo porque creo que la paz y la guerra, que son fenómenos sociales, que son fenómenos políticos, que son fenómenos religiosos y que son fenómenos en la actualidad económicos, hunden sus raíces en la profundidad de nuestras conciencias, en el interior de nuestros corazones y en el fondo de nuestras entrañas. La paz y la guerra dependen de las decisiones, como sabemos, de los líderes políticos, de los líderes sociales, de los líderes religiosos y de los líderes económicos. Pero los simples ciudadanos, todos nosotros, tenemos un importante y un decisivo poder sobre ellos. Por muy llamativo que parezca, a los políticos, a todos, a casi todos, a casi todos, lo sostenemos con voz alta. Si la paz y la guerra se manifiestan en los grandes episodios que aparecen en los medios de comunicación,
en los periódicos, en la radio, en la televisión, se alimentan y se sostienen en el modelo de relaciones que establecemos cada uno de nosotros en nuestra vida individual, familiar, social, deportiva, laboral y estudiantil. Tenemos que aprender, y aquí en estos talleres se aprende, a denunciar y a alejarnos de la mentira. Por eso entre nosotros, entre vosotros jóvenes y niños, tenéis que ser leales, verdaderos y auténticos. Tenemos que exigir hasta en los mínimos detalles justicia en nuestros ambientes, en nuestros juegos. Tenemos, sobre todo, y también, que acompañar a los que sufren. Tenemos, lo voy a decir de una manera más sencilla, que amarnos todos más. Para eso tenemos que dirigir una mirada atenta, positiva y admirada a todo lo que nos rodea, porque en última instancia, amigos y amigas todos, solo admiran los admirables. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes.